Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo va su trabajo? ¿Cómo les ha ido en esta semana? Este día vamos a hablar sobre la guía de la semana 4, en la cual ya iniciamos la unidad número 2 con el tema de la literatura medieval. En primer lugar, hablaremos un poco sobre el contexto sociocultural de la Edad Media. La Edad Media inició a partir del siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente. Esta Edad Media la podemos dividir en tres partes. La primera es la temprana Edad Media, que esta va del siglo V al siglo VII aproximadamente. La segunda es la Alta Edad Media y esta va del siglo VII al siglo XIII. Y finalmente la Baja Edad Media, que inicia en el siglo XIV y termina en el siglo XV. La época de la Edad Media se clasifica como una época oscurantista y esto se debe a que en esta época había mucha creencia en supersticiones y además de que todo este periodo fue un periodo en el que la gente tenía un pensamiento teocentrista. El sistema político, económico y social que se desarrolló en la época fue el feudalismo. Este sistema consistía en las relaciones de los vasallos y los señores feudales. La economía producía principalmente lo necesario para el consumo del señor feudal y la base de este sistema era la tierra. El que más tierra tuviera era el que más poder tenía y lo que se cosechaba en la tierra era especialmente la agricultura. Las tierras eran arrendadas a los vasallos para que ellos las pudieran cosechar y todo lo que de ahí surgiera iba a ser compartido con el señor feudal. En cuanto a la literatura, los intereses literarios eran aspectos religiosos, sentido de pertenencia, el honor y el heroísmo. Todo lo relacionado a literatura en esta época se conocía como cantares de gesta. Dentro de estos cantares tenemos algunos ejemplos como el cantar del Mío Cid, la canción del Roldán y el cantar de los Nibelungos. Estos eran transmitidos de forma oral, tal como se transmitía la literatura en la edad de la época grecolatina y los encargados de transmitir este conocimiento eran los juglares. A este se le conocía como el mester de juglaría. Estos juglares lo transmitían ya sea a través del canto, el mimo, la danza y los temas, como ya les mencioné un poquito atrás, que se resaltaban en este tipo de literatura eran el honor, el heroísmo, el espíritu caballeresco, el nacionalismo, la religiosidad, la figura de la mujer como un ser idealizado y tenían una finalidad didáctico-moralizante, es decir, que todos los temas tenían que llegar a una enseñanza hacia las personas que los escuchaban. Relacionado a esto, ustedes en su guía tienen un fragmento de El cantar del Mío Cid y les hablaré un poco de la secuencia narrativa que tiene el fragmento para que podamos comprender algunos aspectos importantes. En este fragmento es importante principalmente que ustedes busquen cualquier palabra que no identifiquen, porque al ser un escrito de la Edad Media, hay muchas palabras que se utilizaban en ese contexto en ese momento. Es decir, que probablemente hay palabras que no comprendamos y son claves para poder comprender qué es lo que el fragmento me está diciendo. En primer lugar, el fragmento inicia con la expulsión o destierro del Cid de la tierra de Vivar. El Cid, cuando sale de la tierra, agradece a Dios y dice que la culpa de que él se vaya es de sus enemigos, pero le da un agradecimiento a Dios por lo que Dios ha hecho por él. Luego es Álvar Fáñez el que acompaña al Cid y se mueven hacia Burgos con 60 pendones, es decir, 60 banderas. Y pues van más personas que lo acompañan. Durante todo el camino, especialmente durante todo el fragmento, el Cid ha mostrado una actitud de tristeza, pero al mismo tiempo de oración a Dios para que le ayude en su camino. Sin embargo, cuando llegan a Burgos, nadie le recibe como él se esperaba. Pues a pesar de que todos lo admiraban, no eran capaces de darle posada o brindarle una mano de ayuda.
¿Por qué sucede esto? Porque la noche anterior a la llegada del Cid, el rey había mandado una carta a Burgos de carácter importante y pues ahí lo exponen como que también era una carta que estaba sellada y que era algo que tenían que cumplir. Entonces, la orden de la carta era clara y precisa, es decir, que nadie debía darle posada al Cid porque si lo hacían iba a perder sus haberes, o sea, sus pertenencias, sus casas, iban a perder, además de lo material, también su vida. Ahí hablaba de que iban a perder los ojos y en el fragmento se escucha como hasta los ojos. Pues eso es lo que sucede, que nadie se atrevía a darle posada al Cid porque tenían miedo de eso. Y había otra parte muy importante dentro de la carta en la que se decía que si le daban posada o si recibían al Cid, iban a perder la vida y el alma. Al ser una época puramente cristiana y de creencia en la fe católica especialmente, este apartado de la carta era muy importante, pues todas las personas que creyeran en Dios y que fueran cristianas no iban a acceder a perder su alma por ayudarle a alguien. Como el Cid no sabía lo que estaba sucediendo, él suplicaba por ayuda, pero ninguna de las personas se atrevía ni siquiera a dirigirle la palabra. Nadie le contestaba. La única persona que le contestó fue una niña de 9 años, quien le explica lo que sucedió con la carta y le dice que nadie le va a ayudar y luego se va. Finalmente fue Martín de Antolínez el único que le ofreció posada al Cid y le dio pan y vino. Pero a esto el fragmento termina diciendo que Antolínez le explica al Cid que ve su cuerpo ya muerto y que para el amanecer estarán velándolo porque él le ayudó, cuando eso no debía ser así. Así es que esa es básicamente el resumen del fragmento. Como les repito, hay muchas palabras que probablemente no las identifiquen. Estas palabras hay que buscarlas y si tienen dudas igual me pueden preguntar a través de los grupos de WhatsApp. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? De la primera parte, que es el contexto sociocultural de la Edad Media, van a realizar un cuadro sinóptico del cual ustedes ya tienen ahí el ejemplo de cómo lo pueden hacer. Y en la segunda parte van a responder algunas preguntas y estas preguntas están relacionadas precisamente al fragmento y otras que son su opinión sobre lo que han leído. En la última parte les pide que hagan un resumen. Este resumen lo tienen que hacer de la misma forma como hicimos el comentario de texto de la guía de la semana pasada. Es decir, van a poner información de la obra, la cual no tiene autor porque todos los cantares de gesta de esta época eran de tipo anónimo, pero van a poner algunos datos verdaderos de la obra y pues van a estructurarla de acuerdo al el esquema que les mandé la semana pasada. Así que como les repito, cualquier duda o pregunta la pueden hacer siempre a través de sus grupos de WhatsApp. Ahí estaré para resolverlas y nos vemos al ratito.